Está empezando. Y ahora sí está grabando. El tema de hoy es el cristianismo en el Imperio Romano. Asistencia. Ahí pueden escribir su nombre. Ahí está. Saludamos a Fernanda Ruiz, Nayara de Guerra, Wolfgang Rifo, Alexis Ojeda, Denise Nieto. Hola Denise, ¿cómo estás? Again, Genove Bantillanca tenemos, Bárbara Espinosa, Mariana Leal. Estamos saludando. Oh, fue un murciélago por unos segundos. ¿Cuándo murciélago? El Pepe, dice la Bárbara Espinosa. Chiste interno parece, ¿no? Ah, ya, hay conflictos parece ahí con eso. ¿Todos escribieron su nombre? Me parece que no. Escribieron su nombre, chicos, chicas, en el chat, por favor. Su nombre en el chat. Ya, comenzamos. Como dice por ahí, a la 1, a las 2. Déjenme amarrar el pelo que se me va soltando. Mi acondicionador parece que no es muy bueno porque se me enreda todo el pelo. Tengo el mismo problema de Wolf, yo creo que sí. Cuando se trata de peinar es imposible, ¿cierto, Wolf? Exacto. Estaba hablando con el micrófono apagado como un tremendo estúpido. En cambio, nuestro amigo Joaquín, peinadito, ordenadito, muy bien, sin problema. ¿Quién hace eso? ¿A quién en su sano juicio se peina? ¿Quién se peina? Yo lo intento. Yo no lo hago, mi pelo así de naturaleza. ¿Quién en su sano juicio? Yo me peino. Sí, tratamos de peinarnos, ¿cierto? Bueno, también tratamos de estar ordenaditos para la clase B con camisita, con mi polera preferida, de Berserk. ¿Qué pedo, Alexis? Está decolorado al revés. Ya chicos, partamos. Primero, algunas declaraciones. Lo más probable es que en sus informes no estén todas las notas que corresponden. ¿Ya? Tengan paciencia, estamos actualizando las notas, pero también ustedes saben lo que deben y lo que han enviado y lo que no. Así que ojo con eso. Acá hablo con la boca cerrada. Porque no vayan a decir en la casa así como, no, si yo he enviado todo, si lo que pasa es que los profesores no han puesto las notas. No hagan eso, chicos, porque ustedes saben lo que han enviado y lo que no. Entonces, por más que digan que han enviado, hoy en día está todo respaldado. Si lo han enviado, está en un correo. O si no, está en el Classroom. Entonces, ustedes saben lo que han enviado y lo que no han enviado. Así que traten de ponerse al día con lo que deben. ¿Ya? Para los que no han enviado nada de nada en alguna asignatura, el mínimo que ustedes necesitan enviar para poder tener una nota aprobatoria de este año son 2 trabajos recuperativos. ¿Ya? 2 por asignatura, para que puedan tener un azul, ¿ya? Ahí va a depender del profe si acaso el azul es un 4, un 4.1, un 5, un 6, un 7, eso va a depender del profe, ¿ya? Pero con 2 notas por ramo ustedes tendrían que tener por lo menos un azul, ¿correcto? En historia, ¿cómo va a ser? Si ustedes se dieron cuenta, yo a todos los que me envían los trabajos y estos trabajos están completos, les pongo un 7. Si el trabajo está completo, yo les pongo un 7. Si el trabajo está incompleto, yo le empiezo a... me refiero a que... todas las preguntas posibles que entienda. Sí, en el fondo... ¿Puedo afirmar que respondí todas? Sí, lo que pasa es que algunos también contestan cosas como solo por contestar y no están diciendo nada, así como, no sé, yo les pregunto qué información te entrega este texto
y no me pueden contestar, me entrega información muy interesante, ¿cierto? Tienen que contestar. Da la información. Claro, o ¿qué información te entrega el mapa? Me entrega información para que nosotros aprendamos. No, pues no son respuestas, ¿por cierto? Entonces, ahí, en esos casos, yo no les pongo un 7, pues ¿cómo le voy a poner un 7 a alguien así? ¿Cierto? Con esa respuesta. No, si la respuesta está completa, tienen un 7. ¿Ya? Así de simple. Así que los invito a completar. Y la historia va a funcionar de la siguiente manera. Quien envíe todo, va a tener de promedio un 7. ¿Ya? De promedio va a tener un Igual me 7. van a entregar Todo. Roma. ¿Cómo? Todo lo de Roma. Claro, si usted envía todo, va a tener un 7. Si usted envía 4 trabajos de todos los que tenemos, va a tener cerca de un 6. 6.2, 6.3, por ahí va a andar. ¿Ya? Si usted envía 2, va a tener como un 4.8, un 5 por ahí. ¿Ya? Le resumo. El mínimo entonces son 2, para que ustedes tengan un 4.8, un 5, ya que es una nota más o menos decente, ¿cierto? Si usted quiere subir esa nota, si envía 4, va a tener como un 6. ¿Ya? Y si usted se considera un alumno que se merece un 7 y lucha por ese 7 y lo quiere, ya, envíe todo y va a tener un 7 de promedio. Lo que es muy difícil, ustedes saben que tener un promedio 7 no ocurre siempre. ¿Ya? Es complicado. Es complicado. Y para tener esa nota también es necesario que ustedes cumplan al 100% todo lo que se les pide. ¿Ya? Así que esa va a ser la forma de evaluar esta asignatura este año. ¿Ya? Es una forma distinta que tiene que ver con la cantidad de notas y no con la calidad. ¿Ya? Tío, Dígame. yo ayer creo que envié 3 notas, o sea, 3 trabajos. Hoy me falta el de acá, el del libro. Excelente. El señor invisible ahí. Sí, pero Es difícil. Pero eso, chicos, así vamos a trabajar este semestre. ¿Ya? Para que se motiven por sus notas. Saben que si cumplen con todo, pueden optar incluso a tener un promedio 7, ¿ya? Lo que sería bastante bueno. Bastante bueno tener un promedio 7. Tenía el promedio final como un 6.4 o algo así. Claro, no No, pesquen ahora el promedio porque no están todas las notas. que todavía no están Sí, todas las notas. Yo igual tenía un 6. Igual es algo bueno. Igual es algo bueno. Bien. Estuvo Ya, bueno, chicos, estuvo bueno. ¿estamos claros con eso? Sí. Ya. Sí. Incluso leí Otra cosa que quería hablar. Incluso leí cómo iban a evaluar. Alexis, el que se cambia de casa a cada rato. Chicos, chicas, ¿cómo hacemos? Yo quiero hacer una convivencia con ustedes para que hagamos un consejo y conversemos de otras cosas y bla, 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 bla. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Algún día no tienen clases? Usted diga una hora, o sea, una fecha. Ustedes, la O próxima sea, semana, podría ¿pero ser qué un día? día que no haya clase. Es decir, el tío de matemáticas canceló la clase y usted podría hacer la reunión. Podría ser también. Depende de la hora, ¿cierto? Miren, ¿tienen el calendario, su horario por ahí? Yo lo tengo acá en WhatsApp web. Se lo digo Ya. al tiro. ¿Un feriado, no? ¿No hay feriado? Ah, no. Que espérame, no me carga. Lo voy a buscar en el cero. ¿Algún día que tengan clases o solo en la tarde o solo en la mañana? Y veamos si acaso a mí me coincide. A ver. Todos los martes tenemos clase en la mañana a las 11. Y en la tarde están libres. Sí, toda la tarde estamos libres. O sea, los Ya, que... Toda la tarde. juntémonos el martes a las 3. Sí, igual sería Ay, sí, ¿Buena hora? buena hora. ¿Buena hora? Sí. Ya. Todos los que estén Sí, de ya, acuerdo, para ahí escriban. ya haber terminado todas las tareas. ¿De qué, tío? ¿De qué? Puede ser, pa. El martes a las 3, convivencia. ¿Qué número de día ¿Sí? cae el martes? El número de día cae el martes. 6, o día 6, 7, 8, 9, 10.
10 de noviembre. Ah, sí, sí, Lo voy a sí, anotar sí, en mi también. pizarrita. En El mi 10 de calendario. noviembre. Estaba cantio su. Estoy escribiendo así mal. A las 15 horas, ¿cierto? Convivencia. Requisitos para llegar a la convivencia. 1, traer un Una chiste. comida. No, que cada uno traiga un chiste. Oh, no. O una historia entretenida, o una Facilísimo. anécdota que le Facilísimo. haga. Soy un diccionario Todo completo. menos chistes, Manda por un favor, chiste, te lo manda un pido. chiste. Hay que Pero decorar puede tu ser, pieza. puede ser una historia. Mándate un chiste, Golf. Dale, Algo aquí yo soy bueno para hablar, ¿ah? ¿Cómo qué historias, tío? Puede ser un chiste, una historia graciosa que le haya pasado en estos días. Algo Anécdota. No, algo para compartir. Yo voy a elegir alguna historia chistosa que tenga. Les puedo contar la vez que me caí en bicicleta. ¿Les contaba la vez que me caí en bicicleta? No. No. Ya, les puedo contar la vez que me caí en bicicleta. No sé, ustedes pueden contar cosas graciosas, si más de alguna vez le ha pasado algo gracioso. Es para compartir anécdotas, ¿ya? Porque la idea es que ese día no hablemos de estudio, hablemos así de nosotros, del curso, ¿ya? Lo pasemos bien. En Y tienes que decorar convivencia, tu pieza. yo en convivencias lo que hacía es que llevaba, cuando son en la realidad, y esperemos que el próximo año tengamos varias, llevo juegos de mesa, llevo el Xbox, llevo rompecabezas, ajedrez, Gran Santiago, Metrópoli, Dama, todo eso para... No, no es obligatorio, para nada obligatorio, es totalmente voluntario, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es para compartir, es para distendernos, ¿ya? Para pasarlo bien un ratito. No es, como somos muchos, no se pueden hacer las actividades de acá, en las videollamadas de menos personas hay como juegos, no sé si lo vieron. No. No, pero ahí, bueno, entonces para romper el hielo, un chiste o una historia que ustedes quieran contar. Tampoco es obligación, pero sería entretenido que todos lo hicieran, porque así vamos compartiendo, pues, y la idea es que ya está terminando el año, así que hay que empezar a relajarse también, pues. De más que en Cumpliendo, cuarentena no habrá pasado algo gracioso. de más que sí, por cierto, ya para nosotros ya es gracioso, los primeros días cuando estábamos súper asustados, íbamos a comprar y volvíamos y nos desinfectábamos. Yo no, ¿Ah? yo no. No, nosotros nos tirábamos cloro, nos bañábamos en cloro, en las zapatillas, todo. Yo no, a mí Bueno, mucho no me preocupaba. O sea, era ya. Yo mucho A contacto mí no siempre tengo me con las pasaba que personas, a no veces cuando sé, llegaba de comprar, lejos de mi llegaba y casa, fuera de ponía mi casa. en la zapatilla, en el piso donde estuve pisando. sí, es que nosotros Ponía ocupamos con tanto, todas las prevenciones. esto es Asustado. tragicómico, pero ocupamos tanto cloro que se enfermó nuestro perrito porque empezó a lamer el cloro de las ruedas del auto. Pobrecito. Sí, y el veterinario nos decía que eso le había pasado a harta gente y que incluso habían conocido un gato que era como adicto al cloro, Uy. que le gustaba el cloro, pasaba enfermo el gato porque donde veía olor a cloro y a pasar su lengüita. Bueno, así pasan cosas también, pues, así que de esa historia traigamos para la convivencia del martes a las 3. Pueden tener cositas para comer ahí en un juguito, va a ser después del almuerzo, así que probablemente sea comiéndose el postre, un Profe, ¿le puedo hacer una heladito. pregunta? ¿Y va a hacer esto todo desde nuestras casas, cada uno, O cierto? tomándose un traguito de Sí. bebida mientras está hablando. Sí, amiguitos. Re, qué idea esto. Por el momento va a ser así, ¿ya? A medida que ya se avance en esta pandemia, vamos a ir juntándonos de a poco. El próximo año me parece que vamos a tener clases de vez en cuando, y así todo de a poco, ¿ya? Comencemos la clase ahora. Bueno, ¿Les porque, parece? porque ya se calme un poco más esto. Sí, pues. Sí, pues si todo avanza, nada es para siempre, no se preocupen. Igual se extraña ir a la escuela. Sí, Eso es ahora verdad, echan de no quiero ir a la menos. escuela. Ahora echan de menos.
Uy, la Connie se tiene que ir y llegó recién. Connie, por favor, hágase el tiempo, esta es la hora de clases. Y después, ¿cómo va a poder contestar Si las estuviera tareas? ahí en la escuela no te podría haber salido. Bueno, igual están los que llaman al apoderado porque les duele la guatita para que los vayan a buscar, ¿no? Sí. ¿Quién no lo ha hecho? Levante la mano el que no lo ha hecho. El que Ya, no, vayan nomás con eso. Yo no lo he hecho, yo no bien. lo he hecho. Aún Yo no. recuerdo cuando fue el último día de clases presenciales que tuvimos, que fue ¿Ya? el viernes. no, yo no me acuerdo. Aún lo recuerdo. Le dije, como ya chico, mañana le traigo su figura de plasticina. Yo creo que ya ni se acuerdan que había prometido eso. Y nunca fue. Sí, po, y de repente llegó la noticia y que el lunes ya no iba a haber clase. Mm. Y fue así. Nosotros pensamos que hace una semana, ¿cierto? 2 semanas. Ya Hoy hay fue 3 un mes. semanas. Después un mes. Después el semestre. Y ahora todo el año. Después 8. Es increíble. Sí, nadie pensó que esto iba a pasar, No. ¿cierto? Como nadie nunca pensó que se iba a acabar el Imperio Romano. Y ahora empezamos las clases. Los romanos, por ejemplo, jamás pensaron que se iba a acabar el Imperio Romano, pensaron que iba a ser para siempre. Si usted le Igual hubiera preguntado a un romano, oye, ¿sabe qué? Yo vengo del futuro, y después en el futuro no hay Imperio Romano. No, estáis locos. No, estáis locos, no te creo. Oh, No te creo. ¿cómo? ¿Estás loco? Si este imperio está estable, ¿cómo va a desaparecer un decir? Obvio. ¿Y saben qué? Cuando estaba más estable es cuando estaba peor. Las cosas cuando parecen que están mejor es que en realidad no están tan bien. Tan Es peor. como una apariencia nomás. ¿Ah? Y así Que le la pasó al apariencia engaña. Imperio Romano. ¿Cómo, Alexi? La apariencia engaña. La apariencia engaña. Qué buena frase. Sí, po. Así pasó. Cuando estaba en su máximo esplendor el Imperio Romano, estaba cavando su propia tumba, diríamos. En palabras así melodramáticas. ¿Ya? La pregunta de la tarea es súper simple y es una pregunta y yo quiero respuestas cortas, chicos. ¿Ya? No es un trabajo, es una respuesta que puede ser un párrafo. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se expandió el cristianismo en el Imperio Romano? Yo eso aparece en la página 100. ¿Ya? Y quiero que aquí vamos entendiendo y vamos comprendiendo porque estamos hablando de historia. ¿Ya? Estamos hablando de historia. No importa ahora el cristianismo en la historia. Y yo sé que muchos de ustedes y sus familias pertenecen a alguna iglesia, católica, evangélica, o dentro de la iglesia evangélica, distintos tipos de iglesias evangélicas que hay también. Y es bueno que ustedes conozcan de dónde viene su religión, de dónde viene esta historia que comienza allá en el Imperio Romano, en pleno Imperio Romano. ¿Ya? En los primeros años del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se estaba expandiendo, nace este personaje histórico, que hoy día vamos a hablar del personaje histórico, que se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Usted le puede decir como quiera, Jesús de Nazaret, el Pulento, le dicen también, El Jesus. Jesus, compare Jesus, Jebús. ¿cierto? Jehová, ¿cierto? Jebús. ¿Qué otro nombre? Jebús. ¿Qué otros nombres tiene Jesús? A ver, los cristianos. Cristo. El Cristo. Me parece que también algunos le dicen Emmanuel. ¿O no? ¿Me equivoco? No, no sé. No sé, Sí. tío. Sí. El de Bueno, arriba. el de arriba, el flaco de barba, le dicen algunos. Viva Cristo Rey. Un personaje que en su tiempo, chicos, fue un rupturista. No, Cristo no era así como por decirlo así, alguien piola. Así como, no, yo estoy piola, aquí no molesto a nadie, no hablo mal de nadie, no hablo bien de nadie, no me meto en nada. Nada, aquí tranquilito, nadie me conoce. No, para nada. Él, Todos lo conocían. sí, como él mismo dijo,
yo no traigo la paz, yo traigo la espada. Ah, esa frase es buena, ¿eh? ¿Cierto? Jesucristo tiene frases, pero para todo. Entonces, es un personaje muy importante en la historia, porque en el momento y en el lugar donde nació, tenía todo en contra. Era pobre, era judío, y pensaba distinto. Y pensaba muy distinto a los de su época. Recuerden ustedes que el imperio, que los romanos estaban divididos entre patricios y plebeyos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Que los patricios eran los que la llevaban en la sociedad y los plebeyos eran los pobrecitos que no tenían ni derechos. Y aún así, también existían los esclavos. ¿Ya? Bueno, Cristo trae un mensaje de igualdad. Y dice, aquí son todos hijos de Dios. Oh. ¿Ustedes creen que a un patricio de Roma le gustó esas palabritas que decía Jesucristo, que somos todos iguales? no. No, Te enfureció. Yo supongo que no le gustó mucho esas palabras. no le gustó mucho esas palabras. Te lo ha dicho muy bien. Algunos pensaron, ¿y este qué cree que todos somos iguales? ¿Qué le Si yo soy suplica? hijo del emperador, ¿cómo voy a ser yo igual a alguien de allá? Más encima que me dio ¿Cómo por lo voy a menos ser igual a un esclavo? Es decir, Y más, bueno, ustedes saben que la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo, que este rubio, de pelo largo, ojos azules, no es muy real. No es muy real. Reconstrucciones genéticas que han hecho distintas investigaciones demuestran que en realidad Jesucristo era más bien morenito, ¿ya? Que era un poquito crespo, que tenía los ojos café, que no era la visión de nosotros de Cristo como un rubio de ojos azules, Y es tenía porque los barba. actores, barba sí sabemos que tenía, pero la visión que nosotros tenemos de este Jesucristo rubio de ojos azules es porque el cine contrató actores que eran así. Sí. Pero Jesucristo era una persona muy normal, muy como nosotros en el fondo. O sea, no en era ese como, tiempo, ¿cómo? No era como no un era actor. como los famosos actores. No era una persona bien común, en el sentido de que posiblemente lo discriminaban también por eso. Entonces, él viene desde los discriminados. Ya parezco medio pastor hablando, pero estoy tratando de ponerlo en el contexto, ¿ya? Para que conozcamos este personaje histórico. Y por eso a los romanos no les gustó, pero para nada, que existiera este flaco de barba, como le dicen. ¿Ya? Imagínense. Y ahora estoy leyendo la página 100, chicos, del libro. Miren. Jesús de Nazaret, fundador de la religión cristiana, y acá, chicos, hay que tener atención, porque comúnmente hoy día le decimos cristianos solo a los que son de la religión evangélica, ¿ya? Sin embargo, cristianos también son los católicos, porque creen en Cristo, ¿ya? Cristianos también son los católicos ortodoxos, que es una religión que aquí no se conoce mucho, pero que es la religión más popular en Grecia, en Rusia, y es igualmente cristiana, creen en Cristo, pero de otra manera, ¿ya? Otro día hablamos de los católicos ortodoxos, pero también son cristianos. Entonces, el cristianismo son todas estas religiones que creen en Cristo, ¿ya? Ya sean católicos, evangélicos, católicos ortodoxos, católicos apostólicos romanos, que son dos tipos de católicos, o los distintos tipos de evangélicos que hay, metodistas, pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, todos aquellos son cristianos, ¿ya? Todos creen en Cristo como su Salvador. No así los judíos, por ejemplo. Los judíos no creen que Cristo sea su Dios, ¿ya? Los hebreos, la religión hebrea. Y ellos todavía están esperando que llegue el Hijo de Dios. Asimismo, los musulmanes. Los musulmanes provienen de una misma religión que los cristianos. Todos creían, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Los hebreos, los cristianos, los musulmanes, todos nacieron como de donde mismo. De hecho, todos comparten a Abraham como un personaje importante en su historia. Pero después las religiones se fueron dividiendo, ¿ya?
Bueno, como dijimos, Jesús de Nazaret fundó la iglesia, la religión cristiana. ¿Ya? Nació en la provincia romana de Judea, ¿ya? Que es lo que hoy día sería Palestina. ¿Ya? Palestina queda en África, para que nos hagamos una idea. Cuando aún gobernaba su primer emperador, o sea, el imperio romano estaba en plena expansión. Así, se había acabado la República Romana, estaban recién los imperios. Y su mensaje anunció el reino de Dios, la salvación eterna, es una idea muy novedosa, la salvación eterna, el amor al prójimo, ¿ya? Y aquí empieza la revolución, pues chicos, amor al prójimo. En ese tiempo, donde se martirizaba a los esclavos, se les pegaba a la gente para que trabajaran, los reinos hacían las guerras a los otros para imponerse, él propone la idea de amar a los demás. Tío, Alexis. ¿y por qué Jesús ganó tanto poder, por así decirlo? Ahora vamos con eso. Y proponía la igualdad de las personas, lo que son ideas revolucionarias para su tiempo. ¿Ya? Que todos seamos iguales, porque somos todos hijos de Dios. Si bien los primeros cristianos eran de origen judío, su mensaje no fue aceptado por la comunidad hebrea. ¿Ya? Ustedes saben, los que han leído un poquito la Biblia, sabrán que los más viejos, los antiguos, lo echaron del templo y no engancharon los grandes maestros de la religión en ese tiempo con él. Entonces él fue donde los marginados de la sociedad. Él se juntó con los pobres de la sociedad. Él fue con los que el Imperio Romano los tenía así como aparte, en el fondo. Él no fue donde los poderosos. Él fue, No fue donde los más ricos, fue donde de los pobres. claro, ahí le interesaba claro, ahí le interesaba estar a Jesucristo. Incluso hasta con las prostitutas. La historia de María Magdalena es la historia de cómo Jesucristo llega hasta los lugares más recónditos de la sociedad romana de la época. Entonces, por eso cayó tan mal en Roma. Y por eso lo único que querían era crucificarlo. Y así lo hicieron. Entonces, si se dan cuenta, Jesús, propuso un mensaje muy distinto a su época y fue un rupturista de su época. Bueno, cuando murió, estoy contando cosas que todos saben igual, pero aquí le vamos agregando matices. Los apóstoles se encargaron de difundir su mensaje y fueron dos los principales, Pedro y Pablo, que están de santo el mismo día, el 29 de junio. Pedro y Pablo. Y Pedro se dedicó a construir la iglesia. ¿Ya? De hecho, Jesús dice, sobre esta piedra construiré mi iglesia. ¿Ya? Porque Pedro significa piedra. Entonces, como que él era el soporte de la institución. La iglesia como una institución. Ojo con eso. En cambio, Pablo era griego. Ya se llamaba Saulo. ¿Ya? Entonces, él tenía toda la filosofía griega acá, en su mentecita. Entonces, cuando conoció a Cristo, lo entendió como griego, con esa profundidad de su pensamiento, con esa cultura, con ese nivel de inteligencia que tenían la filosofía griega, entendió a Cristo. Entonces, lo mezcló con la filosofía griega y él se encargó, al tiro, de profundizar el mensaje de Cristo. Dígame, Alexis. O sea que los apóstoles le ayudaron a que Jesús tenga como más reconocimiento, por así decirlo, ¿o no? Claro, difundir el mensaje que él había entregado en la tierra. ¿Esa sería como la respuesta, o no? Por ahí va, me falta un elemento ahora. Entonces, en los primeros años, ustedes saben, los que no estudian un poco la Biblia, la pasaron súper mal los cristianos. ¿Ya? Fueron perseguidos. El Joaquín ya explicó esto en su trabajo, que Joaquín, tú me enviaste el trabajo, ¿ya aceptó? Joaquín Parra. Sí, tío, yo lo envié. Sí, el Joaquín ya explicó esto súper bien, cómo los primeros años del cristianismo fueron perseguidos los cristianos. Pero hubo un personaje histórico, en el año 313,
que se llamó Constantino. ¿Ya? Constantino era un emperador romano que estaba en ese tiempo tratando de conquistar el lado griego de Roma. Estaba como en Turquía. Fundó la ciudad de Constantinopla, en honor a él mismo. ¿Ya? No le ponen su nombre a las ciudades para perdurar en el tiempo. Y Constantino, según él, tuvo un sueño con Jesús. Y en el sueño Jesús le dijo, ¿qué tenía que hacer para ganar esa guerra? Y Constantino ganó esa guerra. Entonces, después de eso, dijo, Jesús existe, Dios es bacán, ahora yo soy cristiano. Y Constantino declaró que el cristianismo se podía practicar en el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, Constantino permitió y paró con la matanza de cristianos. Los cristianos trataban de difundir el cristianismo así piola, como clandestinamente. ¿Ya? Bueno, pasó el tiempo y la religión cristiana era aceptada, sin embargo no era la única religión. Y aquí viene la parte así como el lado B de la historia, porque apareció el emperador Teodosio, y el emperador Teodosio hizo que la religión cristiana sea la única religión del imperio. Y ahí empezó como la parte fea, porque los cristianos, de ser perseguidos, se transformaron en perseguidores y empezaron a eliminar todas las otras religiones que habían. Entonces la religión cristiana se terminó transformando en la religión del imperio y se empezó a construir la institución de la iglesia y empezó a desviarse el mensaje de Cristo hacia otro lado, porque trataron de imponer el mensaje de Cristo en las personas. Y ahí hubo grandes matanzas, incendios. Por ejemplo, incendiaron la biblioteca de Alejandría, que era donde estaban todos los libros de los griegos, de la filosofía griega, de la literatura griega. Los quemaron porque empezaron a prohibir a las otras religiones. Por ejemplo, existían los celtas, y los celtas tenían bosques donde tenían escritas sus historias. La historia de los celtas está escrita en los árboles. Usted iba a un árbol y el árbol tenía pura historia. ¿Qué hicieron los romanos? Quemaron ese bosque. Lo quemaron. Y quemaron esa historia. Entonces, habían otras formas de ser cristiano, que se llaman el cristianismo primitivo. ¿Ah? Estaban los arrianos, estaban una serie de religiones que mezclaban el cristianismo con religiones muy antiguas, que consideraban a la naturaleza como algo sagrado. Bueno, los romanos fueron y también exterminaron a estas culturas también. Entonces el cristianismo pasó de ser perseguido a perseguir. Y ahí empieza como la parte oscura de la iglesia, porque se empezó a perseguir a los que pensaban distinto, y así se empezó como a desvirtuar el mensaje de Cristo. ¿Ya? Me queda una cosita que se me ocurrió cuando estaba hablando, se me olvidó. Dígame. Tío, creo que yo ya tengo. Tienen que incluir en su respuesta, yo les aconsejo estos dos puntos, que son el edicto de Milán del año 313 y el edicto de Tesalónica del año 380, que marcan cómo se expandió el cristianismo en Europa. Bueno, el cristianismo también se expandió, y esto no aparece en el libro y se lo cuento yo, porque era como un requisito después para ser romano. Entonces, por ejemplo, el rey de los germanos, que quería ser romano, se tenía que transformar al cristianismo para tener derechos romanos. Y ahí, por ejemplo, los que vieron la serie Vikingos, se acordarán que los vikingos se casaban con mujeres cristianas para ser parte de Europa. ¿Ya? Entonces los matrimonios se transformaron en una forma de expandir el cristianismo. Los bautismos y los matrimonios. ¿Ya? Los sacramentos eran una forma de transformar a la gente al cristianismo. Y todos empezaron a transformar el cristianismo a la fuerza o querían. ¿Ya? Hubo esas dos formas. Entonces sí se expandió el cristianismo por toda Europa gracias
al poder que tenía el Imperio Romano. Y con esto contesto lo que tú me estás preguntando, Alexis. Porque el Imperio Romano estaba en toda Europa, el cristianismo, al ser la religión oficial del imperio, logró expandirse por toda Europa también. ¿Ya? Oh. Hablé súper rápido y solo hablé y no mostré imágenes ni nada. ¿Entendieron? ¿Tío, lo puede repetir, por favor? Ya, del principio. ¿Qué es lo que te faltó por anotar o por comprender, Alexis? Es que, tío, creo que yo ya tengo mi respuesta. ¿La puedo decir? Claro, dale. Los apóstoles les ayudaron a Jesús a tener mucho reconocimiento. Constantino tuvo un sueño con Jesús que iba a ganar la guerra, creo que era. Y años después ganaron y empezaron a creer en Jesús. Bien. Y te faltó eso, que el cristianismo se transformó en la religión oficial del Imperio Romano. Y gracias a eso es parte de la herencia de los romanos. Nosotros tenemos tres cosas. Uno, el derecho romano, esto de las leyes y todo eso. El cristianismo. Dos, el latín se transformó en el castellano, que hoy día es el idioma que hablamos en América. Y tres, el cristianismo. ¿Ya? Tío, Entonces, cuando llegaron los españoles a América, trajeron esas mismas cosas. ¿Ya? Así se trasladó el cristianismo. El cristianismo llegó al Imperio Romano, del Imperio Romano llegó a España, y los españoles llegaron a Chile. Y por eso los chilenos son cristianos, porque los españoles eran cristianos. Bueno, en el libro, después en la página 100, aparecen algunos textos como el de San Pablo, o Pablo. ¿Ya? La carta de Pablo a Gálatas. Se lo voy a presentar acá. o sea que el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano. Correcto. Del Imperio Romano. Ah, ya. Es como que hoy día, imagínate que nazca otra religión y que justo nazca en Estados Unidos, y como los estadounidenses tienen como alianzas con todo el mundo, se expandería por todo el mundo fácilmente, ¿cierto? En cambio, si nace en la ciudad de Tangamandapio, en Guinea-Bissau, una religión, difícilmente nos va a llegar hasta acá, po. ¿Cierto? Bueno, así ocurrió con el cristianismo. Nació en el momento indicado, en el lugar indicado, para poder lograr expandirse por todo el mundo. ¿Eh? Eso en términos históricos. ¿Ya? Independiente de lo que uno pueda pensar en términos bíblicos o en términos de fe. ¿Ya? En la historia ocurrió así. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos? ¿Entendimos eso? Joaquín, es más o menos lo que pusiste tú en tu respuesta, ¿cierto? Sí, tío. ¿Todo bien? ¿Te parece? Comparte eso, porque aquí también muchos saben mucho más que yo de Jesucristo, porque son cercanos a alguna iglesia y ahí tienen clase ustedes y saben mucho más detalles de los que conozco yo. Espero. ¿Ya? Yo igual he leído la Biblia, la he leído bastante. De chiquitito tuve clase de religión y era buen alumno en religión, así que aprendí eso también. Alexis Bueno. se congeló. Alexis se congeló. Chicos, en la página 100 hay un texto de Pablo, ya que este apóstol que yo les dije que ha sido muy importante en la difusión del cristianismo y que era griego también, que es un elemento. Dice, ustedes están en Cristo y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ahí vemos el elemento, ¿cierto?, que integra a todos como un igual, el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío, griego, esclavo y hombre libre.
No se hace diferencia entre hombre y mujer. Miren qué importante eso. Yo creo que después como que se malinterpretó algunas cositas, pero en un inicio el cristianismo proponía una igualdad total entre las personas, lo que era muy chocante para su época. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y los herederos de la promesa. Se refiere a la promesa del reino de Dios, ¿cierto? Ese era el mensaje que difundía Pablo. Pucha, cuando los romanos supieron eso, reaccionaron más o menos mal, ¿ya? Y ahí abajo, en esa imagen donde aparece un león, se ve cómo martirizaban a los cristianos en una primera época, ¿ya? Ahí están en medio del circo romano, ¿cierto? Siendo castigados por los patricios principalmente, porque no les gustaba el mensaje de Cristo, ¿ya? Abajo hay un texto que dice: la actitud rebelde del cristianismo, ¿ya? Que rechazaba los sacrificios a los dioses como actos idólatras, condujo a considerarlo como un traidor al Estado. Entonces, por eso fue perseguido. Y después aparece la explicación que puede complementar lo que estábamos viendo en clase, que dice: es cierto que durante 3 siglos la Roma pagana persiguió a los cristianos, pero sería equivocado pensar que el imperio constituyó tan solo un factor negativo para la difusión del Evangelio. La unidad del mundo greco-latino, conseguida por Roma, había creado un amplísimo espacio geográfico, dominado por una misma autoridad suprema, donde reinaba la paz y el orden. La tranquilidad existente hasta bien entrado el siglo III. La facilidad de comunicaciones entre las diversas tierras del imperio favorecieron la circulación de las ideas. ¿De cuál idea estamos hablando? Del cristianismo. Entonces, el cristianismo circuló por el imperio romano gracias a que el imperio romano era tan grande. Tenía caminos para que circulara. Las calzadas romanas y las rutas del mar latino fueron cauces para la nueva evangélica. A todo lo ancho de la cuenca del mar Mediterráneo, la afinidad lingüística, por ejemplo, que haya habido un mismo idioma, ayudó a que, gracias a ese mismo idioma, la gente se pudiera entender, ¿ya? La afinidad lingüística, dijimos, facilitaba la comunicación y el entendimiento entre los hombres. El clima espiritual dominado por la crisis del paganismo ancestral predisponía también a dar acogida a esta nueva religión, ¿ya? Entonces, chicos, esos son los elementos que ustedes deben incluir en su respuesta sobre cómo se expandió el cristianismo en el Imperio Romano, ¿ya? Pueden escribir muy poquito, solamente lo que ustedes consideren importante, ¿ya? Este ejercicio es de poder sintetizar la materia. Entonces, entre más poco escriban, si ustedes incluyen lo que yo les estoy pidiendo, que esta explicación, está mejor, en el fondo. No quiero que hagan un trabajo de esto, quiero que escriban un párrafo. ¿Correcto? Hasta acá. ¿Se entiende? Sí, tío. Ya. ¿Está todo bien con esto? ¿Tienen dudas? No, tío, yo ya envié No. ese trabajo, o sea, esa guía. Ya, entonces, mi sugerencia, Pascual, antes que te vayas para decirte, es que con esto, que tienen fresquito, que lo acabamos de hablar, lo escriban y lo envíen al tiro, para que no pierdan el tiempo, para que no se atrasen. Ahora, con todo esto que hablamos, lo escriben y lo envían, ¿vale? Y por eso lo hice ahora, para que no se me olvide después. Yes. Bien, eso, chicos. Y ya tendrían con eso una tarea, ¿ya? Y vamos avanzando. Gracias. ¿Tienen dudas, preguntas, sugerencias, reclamos? No. Entonces, si no hay